Bien, en este momento me estaba preguntando por acerca del bautismo. ¿Por qué casi todas las denominaciones dicen que no tienen nada que ver en la salvación? ¿Y por qué el bautismo de Mateo 28:19 no tiene paralelos, no tiene contextos? Tal y como está escrito: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es que no encontramos contextos, no encontramos paralelos? Por lo menos algún otro versículo que apoye en Mateo 28:19. Y no podemos irnos a primera de Juan 5:7 porque allí en el original no dice como está escrito en las versiones actuales. Otra pregunta que me hago es, ¿por qué en la Biblia no encontramos por lo menos una sola persona bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay un versículo por lo menos que diga, tal persona se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, yo sí me pregunto, pero yo sí lo entiendo que en la iglesia primitiva no existía la Trinidad, no existía el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso fue añadido después por la institución romana, muchos años después, 300 años en adelante, en el edicto de Tesalónica. Pero sigo con la pregunta, ¿por qué si la Biblia dice que el bautismo es, repetidamente lo dice, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, y así fueron bautizados gentiles, samaritanos, judíos? Todos los bautismos los encontramos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué pues las iglesias llamadas protestantes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo las reglas de la institución católica romana, y dicen que no son católicas, cuando la Biblia dice en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo? Yo pregunto, ¿por qué? Yo quiero mirar un poquito de historia. Miremos algo acerca de Ignacio de Antioquía.
del cual presume la Iglesia, la institución católica romana, de que es uno de los padres de la Iglesia católica romana, no la Iglesia primitiva de Jerusalén, que fue instituida en el año 33 después de Cristo. Dice que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos en su iglesia primitiva. ¿Y cómo se bautizaban? En el nombre de Jesucristo. Y a los apóstoles los encarcelaron, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo. Y los mataron, los asesinaron por enaltecer, por alabar, glorificar a nuestro Dios y poner en alto el nombre de Jesucristo. Esa fue la iglesia primitiva. Pero mire qué dice qué encontramos acerca de San Ignacio de Antioquía, como presume la institución católica romana. Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, llama universal o católica a la iglesia que él administraba. A la iglesia que Ignacio de Antioquía administraba le llamó universal. Universal. Y todos los sacerdotes han tomado esa expresión de Ignacio de Antioquía en la institución romana. Mire pues, como Ignacio de Antioquía llamó a la iglesia que él administraba universal, dice, todos los sacerdotes católicos romanos de la institución romana han tomado esa expresión de Ignacio de Antioquía en la institución romana. Y eso lo hacen para decir que la verdadera iglesia es la de ellos, pero con esto no pueden probar nada. Según la historia, veremos la verdad. Según la historia, veremos la verdad. Que la institución romana presume Ignacio de Antioquía en una de sus cartas afirma que la verdadera iglesia católica universal es la iglesia del nombre de Jesucristo. Sí, eso sí lo he escuchado, lo he leído yo. Aquí está el libro. Perdón. Aquí aparecen los padres apostólicos. El libro y es un libro de teólogos trinitarios. Ignacio de Antioquía en una de sus cartas afirma que la verdadera iglesia católica universal es la iglesia del nombre de Jesucristo. Esto fue después del año 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo, Ignacio afirma que la iglesia unicitaria, la que bautiza y bautizaba en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, era la verdadera iglesia. Después del año 100. En el año 343 después de Cristo, se ratifica que la verdadera iglesia universal era la iglesia monarquiana, unicitaria, la verdadera iglesia católica. Pues esto fue declarado en el concilio de Sárdica. El término monarquiano era dedicado o exclusivo a los unicitarios, a la iglesia de la unicidad.
la iglesia de Jesucristo, por la cual murieron los apóstoles, por la cual los encarcelaron por el nombre de Jesucristo, por la doctrina de Jesucristo. En el tratado de Tertuliano contra Praxias, así llama él a los unicitarios, los llama los monarquianos. ¿Quién eran los monarquianos? Los que creían que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Dios el Padre que fue hecho carne, así dice en uno de sus tratados, y que él mismo es el Espíritu Santo, Jesucristo, lo que dice Ignacio de Antioquía. Y si la institución católica presume de ser seguidores de Ignacio de Antioquía, pues lo lamento decirles que no es así, porque Ignacio de Antioquía, según su iglesia que administraba, era monarquiana del nombre. Y la iglesia, institución romana, fue la que dio inicio a la Trinidad en el edicto de Tesalónica, cuando este mentado, ¿cómo se llama este hombre? Que ayudó a cambiar las palabras. Aquí lo tengo escrito. Bueno, seguimos. Y en ese tratado, Tertuliano dice que, ahora vamos a ver, Tertuliano, llamado padre también de la institución romana. Sí, en el tratado de Tertuliano estaba yo aquí ya. Y en ese tratado Tertuliano dice que la iglesia monarquiana era la mayoritaria de ese tiempo, que era la iglesia más grande dentro del imperio romano. El mismo Tertuliano, de cual presumen los señores romanos, o de la cual presumen todas las las instituciones protestantes, que Tertuliano es el padre de la Trinidad. Pero miren lo que dice. En el año 343 se ratifica que la verdadera iglesia era la iglesia monarquiana, la iglesia del nombre, y era llamada Iglesia Católica. En el año 343. Investigue, no estoy mintiendo. Repito esto. Como dijo alguien, valga la redundancia. En el año 343 se ratifica que la verdadera iglesia era la iglesia monarquiana, la iglesia unicitaria, la iglesia del nombre de Jesucristo. La iglesia del nombre, y era llamada Iglesia Católica o Universal. ¿Cuándo entonces, como dijo un apologista, cuándo fue cuando le robaron el nombre a la iglesia monarquiana? En el edicto de Tesalónica, yo creo. Dice que en el año 343, después del concilio de Nicea, que se celebró en Sárdica, la actual Sofía, en Bulgaria, un concilio que fue convocado por los emperadores Constante y Constancio. Constancio dominaba la parte oriental del imperio y estaba inclinado al arrianismo. Los arrianismos, yo creo que son la misma doctrina de los testigos de Jehová. Mientras que Constante dominaba la parte occidental y se suscribía a la fe nicea.
Para ese entonces Constante tenía más poder que su hermano Constancio y logró que el monarquiano Ocio de Córdoba, que era obispo, organizara la presidencia obispo organizara, no escribí este nombre, que organizara la presidencia, ejerciera la presidencia en los años posteriores del Concilio de Nicea. Los arrianos habían ganado mucha influencia, sobre todo en la parte oriental del imperio, y habían lanzado fuertes ataques contra los líderes del partido ortodoxo, que había vencido a los líderes del partido de Nicea. Por ejemplo, en el año 330 después de Cristo lograron la ejecución del obispo Eustacio. Escucha, la ejecución y el destierro. Eustacio de Antioquía, que murió en el destierro. Para el año 335 enviaron al destierro al obispo anciano de Alejandría, quien era el sucesor de Alejandro, y para el año 336 lograron que el obispo Marcelo también fuera exiliado. Asimismo, también se le acusó de haber censurado y calumniado a otros muchos líderes partido ortodoxo, y de azotarlos y encarcelarlos y destruir sus iglesias. Sabemos que en el Concilio de Nicea vence la fe arriana, y los arrianos son los que creen que Jesucristo no es Dios. Eso fue lo que sucedió en el Concilio de Nicea. Las pruebas que la iglesia en el año 343 era monarquiana, es decir, unicitaria. Los unicitarios, los que creemos que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién? Aquel Dios que dijo, yo mismo dijo, voy a ir a salvar a mi pueblo. Isaías 52:6, Ezequiel 34:11. Yo voy a ir a salvar a mi pueblo, dijo ese Dios. Y sigue diciendo, es decir, los monarquianos unicitarios, es decir, la iglesia del nombre de Jesús, no era la iglesia católica romana, la que actualmente tiene papas, monjas, jesuitas, asesinos, la Inquisición. No, señores, era la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, la primitiva, que por predicar el nombre mataron a los apóstoles. La carta y todos los demás documentos del Concilio de Sárdica fueron suscritos por Ocio de Córdoba. Mire lo que dice el escritor. Mire lo que dice. Escuche, mire y escuche con estas orejas. Yo, Ocio, obispo, y es suscrito esto y todo lo demás, es decir,
también escribió los escritos de ese concilio. La forma de Sárdica que ratificó lo expuesto en Nicea contra los arrianos es claramente monarquiana, unicitaria, al igual que el credo de Nicea se ve en ella la influencia a los monarquianos Ocio de Córdoba y Marcelo de Arcia, que eran unicitarios monarquianos. Demuestra que para ese tiempo el monarquianismo, es decir, la unicidad de Dios, era dominante en la parte occidental del imperio. Un historiador dijo que el credo de Sárdica sería la más inequívoca expresión de la visión occidental de asuntos citado por J. o otros. Según el escritor Ocio de Córdoba, un siglo de la historia del cristianismo, página 174 parece. Sigue diciendo: la conclusión a lo que se llegó en el concilio de Sárdica. Vamos a ver cuál fue la conclusión, en qué quedó esto. Mire cómo dice: confesamos que el Logos es la palabra de Dios Padre y fuera de él no hay otro. Creemos que Logos es el verdadero Dios y sabiduría y poder. Mire lo que creía la verdadera iglesia del año 343. La verdadera iglesia. La verdadera católica creía que Logos es la palabra del Padre y fuera de él no hay otro Dios, como dice en la Biblia, como dijo el Señor allá en el Antiguo Testamento. Antes de mí, dijo, no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dijo. Por eso en Tito 2:13 vemos que dice, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, antes del edicto de Tesalónica, la Iglesia Universal creía en un solo Dios. Antes del edicto de Tesalónica. Y decía o dijo en el credo de Sárdica, declaramos excomulgados de la Iglesia Católica a aquellos hombres que dicen que Jesucristo es Dios, pero no el verdadero Dios. Lo que la verdadera Iglesia Universal creía. Que a los que decían que Jesucristo es un segundo Diosito allá, alguien, quizás un ángel, a esos que decían los verdaderos, los declaremos excomulgados fuera del contexto, fuera de la iglesia. Los que no creen que el Señor Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que fue manifestado en carne, que vino a tomar un cuerpo humano para que a través de ese cuerpo derramar sangre para salvar a los suyos, para que ya no se tenga que sacrificar un cordero cada año para rociar la sangre como lo hacían los sacerdotes en Levitas, sino que vino Dios como cordero. Por eso Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, Isaac le dijo, Padre mío, pero aquí está la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero?
Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. E iban caminando juntos, dice. Pero ¿qué fue lo que Abraham le quiso decir ahí? También ahí encontramos una profecía que le dijo que un día aquel Dios todopoderoso se iba a proveer de cordero. Él mismo. Porque dice en 1 Timoteo 3:16, Dios indiscutiblemente, sin contradicción. Si alguien quiere discutir, no hay contradicción. Indiscutiblemente dice, Dios fue manifestado en carne. Y sigue diciendo, es decir, los sacamos de la iglesia católica o universal a aquellos hombres que dicen que Cristo es Dios, pero no es el verdadero Dios. ¿Qué es lo que cree ahorita la iglesia universal? La iglesia que presume ser la universal, la católica. ¿Qué cree? Oh, credo atanasiano, y empiezan a decir, creemos que Dios es uno en 3 personas. Y el que no crea esta fe no se salvará. El que no crea esta fe no puede ser salvo. ¿Y dónde la Biblia dice que Dios son 3 personas? No sé dónde. Aquí tengo escrito lo del credo de Atanasio, pero lo miraremos en otro momento. Eusebio de Cesarea se le conoce como el padre de la historia de la iglesia, porque sus escritos están en los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Cuando es proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea, donde constató el original de Mateo 28:19 entre los manuscritos más antiguos almacenados allí en esa biblioteca. Y dice Eusebio, dice así, Mateo 28:19 entre los manuscritos más antiguos almacenados ahí, y este es su testimonio acerca de las palabras verdaderas que Mateo plasmó en su evangelio. En el original dice así Mateo 28:19, el Señor dijo a sus discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo apareció en nuestras Biblias que usamos? Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo apareció? En el edicto de Tesalónica. Y claro, dijeron, el que no quiera obedecer, lo siento mucho. Qué tristeza. Si no, cuénteme de la Inquisición. Y lamentablemente todas las iglesias protestantes siguen la doctrina, la enseñanza católica. Todas las iglesias protestantes. Inventando un bautismo que no está en la Biblia, que no existe en la Biblia. Alrededor del año 300 al 340, ninguno es o ha sido tan importante como Eusebio de Cesarea, puesto que vivía en la mayor biblioteca cristiana de la época, aquella que Orígenes y Pampilos habían reunido. En su teofanía, que se conserva en una versión siriaca antigua de un códice de Nitra, escrito en el año 411, que está en el Museo Británico. Ahí lo puede usted ir a buscar. En su famosa historia eclesiástica y en su panegírico del, perdón por la mala expresión, del emperador Constantino, tras una moderada búsqueda en estas obras de Eusebio, he hallado, dice el escritor 18 citas de Mateo 28:19, y siempre en la forma siguiente: id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolas, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he guardado.
la verdad sobre Mateo 28:19, según Justino Mártir. Justino Mártir fue uno de los, del que le decía yo hace un momento. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la iglesia, ahora sí, la católica romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Yeshua, Jesucristo, por los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justino Mártir dice que fue uno de los que ayudó. Según Jerónimo, en el 331 al 420, el autor de la versión latina de las escrituras conocida como la Vulgata confirma la existencia del Evangelio hebreo de Mateo y declara Mateo que es también Leví, compuso el Evangelio en el idioma caracteres hebreos. Además, el mismo está preservado hasta el día en Cesarea en la biblioteca coleccionada por el mártir Pampilos. Así, ahí lo puede usted ir a ver. 18. Yeshua se acercó hacia ellos y les dijo: a mí se me ha entregado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vosotros id a ellos en mi nombre y cuidad de ellos para que cumplan todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta siempre. Benedicto 16. Pero aquí dejamos esto. ¿Por qué no encontramos un bautismo en la Biblia? Por lo menos un solo individuo que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y si no lo encontramos en la Biblia así, esa invocación que le han hecho, lo lavaron pero no lo bautizaron. Usted no está bautizado como la Biblia dice. Y la Biblia dice: ni le quites ni le agregues, para que no recibas condenación. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios por su palabra.